Tiene la colectiva R3, autogestivas XR3, ahora se acaban de unir las chicas de estructura de la materia y chicas de conciencia de nuestra ciudad. Bienvenidos, este es un espacio para ustedes que hemos estado trabajando para ello y en esta ocasión tenemos el honor de presentar al maestro en ciencias Noé Pacheco, es profesor de la Facultad de Ciencias. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, pues ahora sí que le agradezco a Paola justamente y a esta iniciativa que tienen justamente de hacer este espacio justamente para una serie de conferencias, ¿no? Este tema en realidad, la idea justamente como hace como una cuestión como es un tema que últimamente se ha dado muchas en las redes sociales, ¿no? Tanto en imágenes como en videos, como en varias actividades, pero también es también un poquito hacia una autorreflexión, ¿no? De qué tanto estamos impactando como individuos, como grupos, más que nada, al planeta en particular, ¿no? Y bueno, este tema, bueno, se enfoca más en la fauna silvestre, pero en realidad, tengo mucho la costumbre de moverme de un lado a otro, pero bueno, podemos pasar a la siguiente imagen, ¿no? Bueno, de entrada me gusta mucho iniciar con esta imagen, con esta parte de la presentación, con nuestro planeta, porque al final del día, pues es la única casa que tenemos, que tenemos certeza que hay vida como tal, ¿no? Y que realmente se ha visto justamente cómo surgió, cómo se han desaparecido especies. Y también hay que entender que realmente, por ejemplo, esta cuestión de la conservación, una maestra nos preguntaba, ¿no? Bueno, realmente ¿para qué es conservación, no? O sea, realmente, incluso también les pregunto a ustedes, bueno, ¿realmente las especies animales, las plantas, requieren que las conservemos? O más bien, se está haciendo conservación o se requiere hacer conservación, pero en particular también porque nuestra supervivencia también depende realmente de las otras especies en realidad, ¿no? Entonces, y sí, porque realmente la vida continúa. Le estamos impactando mucho, y de hecho ustedes que están en la sala R3 han visto que realmente el impacto del hombre en la naturaleza ha sido tremendo y ahorita vamos a ver algunas de las imágenes, pero bueno, vamos a continuar con esta parte. Tan solo también este dato también me interesa mucho justamente mencionarlo. A lo mejor ya es un poquito, ya tiene un mes justamente de atraso básicamente, pero en el 2 de octubre justamente a las 6:41 horas justamente, éramos cerca de 7.657 mil millones de habitantes en el planeta, ¿no? Entonces realmente es un número pero bastante tremendo. Cuando ustedes visitan esta página aquí del Index Mundi, realmente es impactante porque ustedes no pasan ni siquiera un minuto y las cifras van subiendo, va subiendo, va subiendo. Esto ya está desactualizada la cifra, ¿no? Porque cada día, en este momento que estoy hablando, están naciendo un humano en el planeta, ¿no? La tasa de natalidad ha aumentado, la tasa de mortalidad, de hecho, se ha estabilizado o ha bajado un poco. También gracias a los avances en salud, ¿no? Ya que en el pasado realmente había cierta tasa de mortalidad mucho más elevada, ¿no? Aquí también es algo interesante en cuestión de población. Realmente en ocasiones nos podríamos imaginar que, por ejemplo, México está entre los países más poblados, pero realmente no. Realmente México ocupamos como el lugar 14, ¿no? En los países más poblados que están en el planeta es China, la India, Estados Unidos, Brasil, y así nos vamos hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, continuamos. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque no es lo mismo cuando a inicios del siglo pasado, en 1900, o hace 2 siglos, en 1800, realmente éramos pocos habitantes en el planeta. Ya había habido cierto impacto. De hecho, a partir de la revolución industrial, se empiezan a hacer los impactos en la naturaleza como tal, ¿no? Entonces, realmente también hay que recordar esto. Bueno, en realidad es como una especie como de torbellino que tiene que ver con la cuestión de la evolución, ¿no? Lo que también les mencioné al inicio de la plática, ¿no? Realmente el planeta ha visto surgir especies, pero también ha visto que se han extinto, ¿no? Entonces, de entre ellas están de grandes animales como los dinosaurios, animales como herbívoros justamente del Pleistoceno, una gran cantidad de especies, ¿no? Al final del día, nuestra especie, en este pequeño esquema, se menciona que realmente nuestras especies somos de las últimas especies que aparecen en como si fuera un reloj biológico, ¿no? Que casi en el último segundo, antes de que sea las medianoches, cuando ya aparece justamente, evoluciona nuevamente nuestra especie, ¿no? Pero bueno, aquí es algo también interesante. Estas imágenes, por ejemplo, son, pues más que nada son unas imágenes de China, y también lo que se ha dado es mucho el cambio de uso de suelo, ¿no? Cambiamos justamente de las zonas
digamos, de ecosistemas a zonas agrícolas, y de esas zonas agrícolas en ocasiones se pasan a las grandes ciudades, ¿no? Es como la tendencia a nivel mundial, ¿no? Eso lo vemos así incluso en la Ciudad de México, que es nuestro ejemplo más claro. Si ustedes platican con sus padres, con sus abuelos, incluso les mencionan que, por ejemplo, incluso aquí en el Pedregal de Santo Domingo, ¿no? En el Pedregal de Santo Domingo, más o menos por 1940, eran unos pedregales tremendos, era una extensión, imagínense el Pedregal de San Ángel, de Ciudad Universitaria, pero una extensión de más de 80 kilómetros, ¿no? Entonces, poco a poco fue una invasión que se fue colonizando y hoy día nada más nos queda el Pedregal y bueno, una parte que está en Cuicuilco y la que está hacia Six Flags, ¿no? La imagen de acá abajo donde está el tren, en realidad es una imagen para la fotografía, pero en realidad no es que la gente de la India viaje así, en realidad sí fue como imagen para la foto, pero realmente ustedes lo han visto incluso en el sistema del metro de la Ciudad de México, ¿no? Cada vez aumenta la población, incluso hasta es más difícil, parece una lucha grecorromana tratar de subirse y de bajar, ¿no? Entonces realmente, o es un baño sauna, ¿no? Pero al final de cuentas, sí es un problema realmente, porque hay una inmigración hacia las grandes ciudades y hay justamente un desbalance en cuanto a los intereses, ¿no? Económicos y sociales, ¿no? Vamos a continuar. También algo que impacta, antes de abordar directamente el tema de fauna silvestre, es que hay una desigualdad, a nivel mundial hay una desigualdad tremenda, ¿no? Mientras que hay países y personas realmente que realmente tienen lo mínimo necesario para sobrevivir, que eso es digamos en África, en América Latina, en la India, en Asia básicamente, hay gente que realmente tiene más de lo que necesita, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Que ahí se ven como las partes, ya incluso aquí, no solamente en Estados Unidos, pues vemos el hombre más rico del mundo habitando aquí en México, ¿no? Y también tenemos los contrastes, ¿no? En esas imágenes, por ejemplo, la del lado izquierdo, nos indican unas imágenes del norte de África, de la parte y del otro lado justamente son los rascacielos de Estados Unidos, ¿no? Y ahí están. De hecho, nuestra generación y las generaciones que vienen tienen grandes retos, ¿no? Uno de los principales retos justamente que tenemos es justamente la cuestión alimentaria, ¿no? De hecho, la FAO lo que también menciona, ¿no? Realmente con esta cuestión del crecimiento de población, las zonas agrícolas también tienen que crecer. Y el problema, cuando van creciendo, también nos vamos comiendo áreas naturales, ¿no? Por ejemplo, bosques, praderas o selvas, ¿no? Entonces realmente tiene que haber un balance en cuanto a la cantidad y la producción. Y también hay otra cosa que ha pasado, ¿no? De repente ya no solamente se produce para comer. Por ejemplo, Estados Unidos realmente produce más de lo que necesita, ¿no? Produce más bien ya como cuestión de negocios, ¿no? Entonces, aquí también es algo interesante esta cuestión entre política económica, ¿no? En esta gráfica, por ejemplo, se menciona cómo ha ido creciendo de manera exponencial la población y la tierra cultivable, por ejemplo, es una proyección hacia 2050, cómo también va decreciendo, ¿no? Conforme aumentan las ciudades, las zonas agrícolas se van alejando más y a su vez también van metiéndose incluso en áreas naturales, ¿no? Protegidas. Bueno, es el efecto aquí que pasa en México. Esta serie de fotografías me atreví a tomarlas justamente de un fotógrafo que se llama Peter Menzel. Ahí está, es un libro que sacó justamente que es Planeta Hambriento. A lo mejor ya las conocen, estas imágenes son bastante interesantes, incluso si ustedes empiezan como a pensar más o menos, Peter Menzel lo que hizo fue fotografiar familias alrededor del mundo, de lo que consumen en una semana más o menos. Si lo vemos, digamos, en cuestión de nutrición, bueno, ustedes pues se pueden dar cuenta qué es lo que comen a lo largo de esta semana, pero si lo vemos también en cuestión de impacto o de huella ecológica, también podemos calcular más o menos como los números de kilogramos que pueden producir cada familia. Y de hecho está interesante, ahorita vamos a ver estas imágenes, incluso también podemos ver como cuál es la dieta como más adecuada, ¿no? Al final del día recuerden que nuestra especie es un animal, somos animales omnívoros, y como animales omnívoros tenemos que tener una dieta bastante variada, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a checar. Bien, esa es una familia de África. Ustedes se pueden dar cuenta, a lo mejor podemos hacer un pequeño cálculo, ¿no? Tienen ahí unos costales con granos, tienen unas botellas con agua, algunos tubérculos, alguna parte de pequeñas hortalizas, sí, en realidad, los bidones de agua, ¿no? Si calculáramos el impacto de basura, ¿cuántos kilogramos de basura creen que produzca esta familia por semana? Menos de 1 kilo, ¿no? De hecho, yo creo, sí, pues posiblemente sí menos de 1 kilo, digamos, porque los costales en realidad no es que los tiren, los costales los reciclan para llenarlos nuevamente de grano, ¿no? La botella tampoco no es que la tiren, la botella la reciclan para llenarla nuevamente de agua, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir a la siguiente. ¿Esta de qué país creen que sea? Perú, exactamente. Por la vestimenta, así es como, es una imagen muy clásica, ¿no? Si se fijan también, bueno, tienen algunos frutos, parte de hortalizas, granos, bueno, pues ahí están las papas, ¿no? Con el característico de la zona andina, ¿no? Entonces, en kilogramos de basura, pues vamos a pensar que también producen más o menos como 1 kilogramo máximo, así, porque también muchas de las cosas que ven ahí, realmente la mayor parte de basura es basura orgánica, basura que se puede reintegrar a la tierra, ¿no? Ahora vamos para la siguiente. ¿De qué país será?
Ecuador, véanlas bien. Guatemala, exactamente, es de Guatemala. También se pueden dar cuenta un poquito por la vestimenta. Y en realidad, al menos a mi parecer, siento que esta imagen nos refleja un poquito la dieta como más saludable que tendríamos que tener, ¿no? Muchas hortalizas, mucha fruta, por ejemplo, tubérculos, están las papas, ahí está arroz, bueno, ahí tienen algunas cosas procesadas, bueno, algo de aceite, un poquito de carne, que está ahí la carne de pollo. En realidad, yo siento, al menos en cuestión nutricional, que es como un buen ejemplo, ¿no? Y en cantidad de basura, ¿cómo van a decir? Bueno, aquí se produce un poquito de basura, ¿no? Porque igual están en algunos empaques, ¿no? Vamos a suponer que como máximo a lo mejor sacan 2 kilogramos de basura. Porque además hay que definir que hay basura, de basura orgánica y hay basura inorgánica, pero incluso la inorgánica se puede reciclar en algunos casos, ¿no? Pero bueno, 2 kilogramos. Ahora, ¿como de qué país creen que sea este? Es de algún país asiático, ¿no? La verdad, no me acuerdo exactamente de dónde lo tomó Peter, pero parece que es de Japón. Ahora, imagínense, bueno, si la analizan la fotografía, pues sí hay frutas, sí hay, por ejemplo, hay unas hortalizas, pero hay pescado, pero la mayor parte de las cosas están empaquetadas, ¿no? Ahora, si calculan así más o menos por kilogramo de basura, ¿cuánto creen que pueda producir esta familia? No sé, 5 kilos o un poquito más, ¿no? Bueno, vamos a poner modestamente unos 8 kilos, ¿no? Bueno, una familia asiática, ¿no? Vamos por acá, porque además hay botellas. Esta familia, bueno, luego nos cuesta trabajo un poquito definir de dónde es la familia, pero bueno, vamos a ver, si se fijan, también hay varios empaques, ¿no? Bueno, incluso están aquí algunas botellas, están unas botellas de vino, algunas cosas, ¿no? En kilogramos de basura, pues vamos a poner que también llegan a los 10 kilos aproximadamente, ¿no? También hay algunas hortalizas, hay unas cosas, ¿no? Incluso hasta da el alimento de la mascota, ¿no? También, ¿no? De su perrito. Ahora, pues aquí está siempre la pregunta más difícil, ¿de dónde vendrá esta familia, no? Bueno, pues ya es una familia o la representación de una familia mexicana. Recuerden que Peter es solamente tomó una familia, no quiere decir que sea el promedio de todas las familias mexicanas, ¿no? Pero bueno, pues ahí se ve más o menos, ¿no? Tristemente, México somos uno de los países más consumidores de refrescos, ¿no? Entonces aquí viene ese problema, bueno, ahí están la prueba de ello, ¿no? Entonces, aquí también la ventaja que tenemos en nuestro país es que tenemos un país que es megadiverso y esta unión de dos regiones biogeográficas, la neártica y la neotropical, nos permite tener cultivos de todo tipo, ¿no? Tenemos desde plantas justamente de zonas de climas templados hasta plantas de zonas tropicales. En realidad, tener una dieta balanceada en México realmente no es que sea tan costoso, ¿no? A lo mejor en nuestra vida diaria a lo mejor impide este tipo de dinámicas, ¿no? Pero por eso podemos tener una gran cantidad de hortalizas, de frutos. Bueno, aquí se meten varios alimentos procesados y bueno, y ahí se fijan escondiéndolo atrás de la tinita verde, pues ahí está un poquito del vicio del señor sonriente, ¿no? Exacto, bueno, pues ahí está en esa parte, ¿no? Pero bueno, en kilogramos de basura, aquí el problema es que sí, incluso les voy a presentar el dato de cuánto se produce por kilogramos al día en basura en la Ciudad de México, ¿no? Pero aquí yo creo que sí estamos llegándole justamente arriba de los 10 kilogramos por basura, por una familia, ¿no? Entonces ya vamos a continuar. En nuestra familia también, si lo empezamos a ver, pues también hay muchas cosas que están procesadas, ¿no? Hay quienes dicen que tal vez es una familia italiana, aunque también la otra imagen que sigue, también luego llega esa confusión. Se fijan, aquí está la otra familia, ¿no? Al final del día, nuevamente hay alimentos procesados, ¿no? Hay algunos alimentos que son orgánicos, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Entonces, póngale que en esas tres imágenes que acaban de pasar, en cantidad de basura también están produciendo entre unos 10 a 12 kilogramos de basura, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí están muchos empaques, ¿no? Bueno, ya hay algo de alimento preparado, ¿no? Vamos a continuar. Y bueno, esta familia, bueno, los alumnos que les he presentado esta imagen, bueno, sí me indican que posiblemente sea una familia de Estados Unidos, ¿no? Realmente Estados Unidos realmente es uno de los primeros productores de basura de cantidad tremenda, ¿no? Estados Unidos tiene la cultura del no reciclaje, de hecho, al contrario, es como la cultura del consumo y desperdicio así total, ¿no? Y lamentablemente no es un buen ejemplo a seguir realmente esta cuestión, ¿no? Pero bueno, ahí están algunos productos, ¿no? Al final del día, todos esos empaques se ven reflejados en esto. De hecho, nuevamente regresando a la Ciudad de México, en la Ciudad de México tuvimos un problema tremendo porque incluso el Bordo Oriente, el basurero más grande de la Ciudad de México, le llegamos justamente a la capacidad de carga, ¿no? Entonces ahorita la basura la seguimos produciendo, pero ya no va al Bordo Oriente, se va hacia Puebla, se va hacia el Estado de México, pero al final del día también es eso, ¿no? Que realmente, afortunadamente ahorita ya las políticas han estado como ya la separación de basura, pero no basta con eso, también hay que ver y exigir justamente
tal vez a las autoridades, o también tener una autocrítica nosotros de ver cómo podemos mediar en no producir tanta basura, ¿no? Y hay varias cosas como pueden hacerlo, ¿no? Y bueno, también aparte de la contaminación de la tierra, por ejemplo, como de basura inorgánica, tenemos la contaminación del aire, ¿no? De hecho, en la Ciudad de México, lamentablemente, tenemos estas cuestiones de contingencias ambientales, ¿no? Porque en la Ciudad de México estamos justamente en una cuenca, ¿no? Entonces, y también, pues, de hecho, la Ciudad de México también consume una gran cantidad de agua potable, ¿no? Que viene del sistema Lerma-Cuixmala, ¿no? Y esta agua limpia llega a la Ciudad de México y sale justamente como agua negra y, de hecho, llega justamente a las zonas de Hidalgo, ¿no? De hecho, en el Valle de Mezitlán hay una gran presa que se llama la presa Endo, ¿no? Que es producto de esta cuestión urbana que ha pasado aquí en México, ¿no? Y bueno, vamos a continuar. Este video, bueno, en realidad no es video, es una imagen nada más, pero sí me gustaría que en otro momento lo pudieran checar ahí en internet. Este se llama Steve Coots, es una caricatura en realidad, pero también es también una autocrítica a esta cuestión de autoconsumo que tenemos, de consumo excesivo más bien de que tenemos, ¿no? De las cosas, ¿no? De consumo y aparte de desperdicio, de que hacemos cantidad de basura. Este dato lo saqué de esa página de la Ciudad de México, y bueno, más que nada son las toneladas de basura que producimos. Por ejemplo, ven, ahí está la ciudad de Nueva York, 33 millones de toneladas de basura. Entonces, imagínense, ¿no? Y ahora viene la Ciudad de México, estamos pues abajo de la mitad, son 12 millones de toneladas de basura, pero imagínense, la pura Ciudad de México, ¿no? Está Tokio con 12 millones de toneladas también, y Mumbai justamente, ¿no? Que con 11.000 millones de toneladas, ¿no? Entonces, realmente esto sí está como para reflexionar un poquito de esta cuestión, ¿no? Aunque Tokio, por ejemplo, sí recicla una buena cantidad de sus productos, ¿no? También lo saqué de esta página de Semarnat, y por ejemplo menciona que residuos sólidos urbanos, un mexicano produce cerca de un promedio de 1 kilogramo de basura, un solo mexicano, ¿no? Entonces imagínense, si una familia tiene 5 integrantes, entonces la familia está sacando mínimo al día 5 kilogramos, o sea, depende, es en promedio, o sea, realmente, ¿no? Habrá familias que produzcan muy poquita basura, habrá familias que produzcan demasiada basura, ahora sí que depende los hábitos de consumo. Y también le decía, bueno, no todo lo que desechamos, hay cosas que se pueden reciclar, por ejemplo, algunos de los productos orgánicos, sólidos urbanos, por ejemplo, es papel, cartón, productos, bueno, esos se pueden reciclar, textiles, plásticos, vidrios, aluminio, metales ferrosos, ¿no? Y entre otras cosas, ¿no? O materiales que realmente no se reciclan tan fácilmente, como los pañales, ¿no? Que realmente en México también producimos una gran cantidad de pañales, ¿no? Que eso realmente tardan tiempo en que se puedan degradar, ¿no? Ahora sí, ya estamos aterrizando al tema de la plática, ¿no? Al final del día, también con este crecimiento económico de algunos países, como en el caso de China, viene a la merma justamente de varias especies, tanto animales como de plantas, ¿no? Realmente en el mundo en particular hay un uso desmedido en ocasiones de los recursos o de las especies animales, ¿no? O de las plantas, ¿no? Te vamos a mencionar. Por ejemplo, incluso se ha puesto mucho de moda, incluso algunos grupos de bioética han mencionado que van a que liberar casi a todos los animales de los zoológicos, pero al final del día uno quisiera que los ecosistemas estuvieran como pristinos, ¿no? Que realmente no hubiera un impacto de la actividad humana, pero en la realidad es que no es así. Por ejemplo, la empresa de esta crema de cacahuate requiere mucho aceite de palma, ¿no? Y esos son los escenarios justamente que han cambiado justamente las grandes selvas de Borneo justamente para hacer un monocultivo de aceite de palma, ¿no? Para hacer este producto, ¿no? Y bueno, en ocasiones los animales quedan ahí justamente, cuando hacen cambio de uso de suelo, utilizan justamente fuego para quemar más rápidamente la selva. Y así son los ecosistemas que están hoy día justamente en algunos lados, no quiere decir que en todos. Hay ecosistemas que todavía están bien conservados, ¿no? Pero nuevamente es eso lo que les digo, depende también los hábitos, porque este producto se vende porque hay demanda. Entonces, si no hubiera demanda, no se vendería. Entonces también nuevamente hay que reflexionar justamente hacia qué es lo que comemos. Es más que nada como ser como consumidores responsables, ¿no? Adelante. Y bueno, y nuevamente les digo que incluso hay países que, por ejemplo, China. Ahorita China tiene un mercado económico tremendo y apenas fue una noticia que salió, incluso está circulando en internet, que China ya levantó la veda para el comercio del cuerno de rinoceronte y de los huesos de tigre, ¿no? Entonces realmente organizaciones que están en favor de la protección de los animales, pues, realmente estamos así como que, bueno, ¿qué está pasando, no? Y el problema, por ejemplo, China lo está haciendo justamente esto porque están supuestamente haciendo un rescate de su medicina tradicional. Ellos piensan que el cuerno de rinoceronte y los huesos de los tigres realmente tienen propiedades afrodisíacas, ¿no? Y el problema con este uso, pues realmente están mermando justamente poblaciones de estos animales, ¿no? Tan solo, por ejemplo, de especies de rinocerontes solamente tenemos 5, ¿no? Así que nos caben en la palma de nuestra mano. Los rinocerontes de Java y de Sumatra son los que están más amenazados. El de Java, bueno,
Es un rinoceronte que realmente su población no está bajando debido a la cacería por el cuerno. Esto más que nada es por la destrucción de su hábitat, porque el rinoceronte de Java tiene un cuerno muy chiquito, ¿no? Pero lo que sí, el gran rinoceronte indio, el rinoceronte negro y el rinoceronte blanco, ellos sí son cazados directamente para justamente cortar el cuerno y hacer este tipo de productos, ¿no? Entonces ya y bueno, también la moda también mata. De hecho, en los años 40, 50 más o menos, había un gran comercio de pieles de felinos justamente de México, de Centroamérica, de Sudamérica, ¿no? Para abastecer de pieles justamente el mercado europeo, ¿no? Francia, Italia, todos los países realmente compraban esas pieles para hacer costosos abrigos, básicamente, ¿no? Y bueno, al final del día, bueno, pues realmente yo prefiero la piel encima del animal, justamente, ¿no? Porque al dueño que le pertenece, básicamente, ¿no? Y bueno, todo esto al final del día va impactando, ¿no? Porque vamos quitando eslabones justamente de los ecosistemas. Esto sí lo vemos reflejado en nuestro país también muy marcado, ¿no? La alta tasa de deforestación. En algún momento el gobierno de México en particular pensó que realmente el país teníamos tierras ociosas, ¿no? Entonces se impulsó mucho a ese cambio de uso de suelo. Para el gobierno, más o menos en los años 50, mencionaban que una tierra ociosa era esa tierra que no tenía una productividad, por ejemplo, ya sea ganadera o agrícola, ¿no? Y de repente centraron su vista en las zonas tropicales de México, en las zonas de Veracruz, ¿no? Entonces empezaron a hacer un cambio de uso de suelo muy acelerado, empezaron a cambiar la selva justamente por monocultivos de pasto y meter ganado, básicamente vacas, ¿no? Al final del día cambiamos toda esa complejidad que era la selva por un monocultivo y para mantener solamente 2 especies, ¿no? Y bueno, esto se ve reflejado también, ahorita en este momento que estoy platicando, tanto en zonas de Brasil como algunas partes todavía de México se siguen talando, ¿no? Por ejemplo, nada más por mencionar uno de los muchos ejemplos, ¿no? Tan solo, por ejemplo, un árbol de caoba, ¿no? Llega a medir más o menos como 70 metros de longitud, ¿no? Imagínense cuánto tiempo tardó en crecer este árbol, ¿no? Y es esta complejidad. Por eso les digo que depende también de nuestro consumo responsable, ¿no? El árbol de la caoba, bueno, lo utilizan justamente para hacer muebles bastante lujosos, pero imagínense que una persona que tiene bastante dinero dice, bueno, compro mi mueble, pero ya después de 5 años ya no lo quiero. Si tienen esta cuestión de cultura de comprar y desechar, y al contrario, si un mueble se compra, un mueble de madera bien tratado puede tardar hasta más de 30 años, ¿no? Incluso hay muebles justamente que se han visto de la época colonial, que todavía se pueden checar algunos detalles, ¿no? Nuevamente también es eso, ¿no? Sí, tener un consumo responsable, ¿no? hacia lo que extraemos justamente del medio, ¿no? Vamos a continuar. Y bueno, este es el dato de México, ¿no? Por ejemplo, es la selva de los Tuxtlas, ¿no? Imagínense que cuando llegaron los españoles, realmente el complejo de la selva era todo un macizo así tremendo, era una gran barrera, ¿no? En 1967, lo que está de la selva es del lado izquierdo, básicamente, hacia la parte de abajo se ve Catemaco, que es el lago, y una manchita más arriba está la laguna de Sontecomapan, y la parte está ahí el Golfo de México, ¿no? Entonces, en el año 67, pues teníamos todavía un manchón grande de selva, ¿no? Fuimos avanzando hasta el 86 y realmente queda la selva en los volcanes más altos, ¿no? Y debido a que realmente estaba impulsando la deforestación, porque decían que realmente, y así era el escenario como ven la imagen, ¿no? Y bueno, ya un dato más actual es la siguiente imagen. Este es en el 2015, ¿no? En el 2015 esos son los volcanes que todavía están en la selva de los Tuxtlas. La mayor parte de la zona de los Tuxtlas ya son zonas de pastizales para ganadería, que al final del día también esa ganadería tampoco no es tan redituable, ¿no? Porque se afecta con garrapatas, ¿no? Y realmente el ganado no alcanza una buena condición, digamos, de ganancia de peso, básicamente, ¿no? Y bueno, todo esto va ligado hacia una cuestión de cambio climático, que también este tema, bueno, es para otra conferencia, otra plática, pero bueno, mientras en otros lugares las sequías van a ser más prolongadas, hemos también escuchado acerca de descongelamiento de los polos, ¿no? O que incluso los grandes glaciares ya no tienen nieve, por ejemplo, en varias partes de Europa o aquí en México, ¿no? Y bueno, al final del día todo esto tiene cierto impacto, ¿no? Tanto en la vida humana como en la vida animal. Esas son las imágenes de Paraguay y Argentina en el 2016, que hubo justamente una sequía bastante fuerte, ¿no? En donde algunos animales sí alcanzaron a huir, otros animales quedaron justamente varados, como estos caimanes y el capibara, ¿no? Que ven en esa imagen, ¿no? Entonces, y bueno, a todo esto hay una línea en biología que se llama la biología de la conservación. Esta línea, la idea justamente, como lo mencionan en el texto, valora la diversidad de especies, ¿no? Y las complejas interacciones ecológicas y el proceso evolutivo, ¿no? Y condena la extinción de especies provocada por las actividades humanas, ¿no? Esta línea justamente de la biología básicamente tiene poco tiempo, ¿no? Realmente son como disciplinas emergentes, ¿no? Y bueno, y eso está dado justamente por la crisis ambiental que se está viviendo y también, de hecho, se apoya mucho con la cuestión de la educación ambiental. Vamos a continuar. Y bueno, por ejemplo, en la cuestión de la educación ambiental, básicamente es un proceso permanente en el cual realmente los individuos y las comunidades adquieren conciencia
acerca de su medio, ¿no? Aprenden con los conocimientos, valores y destrezas y la experiencia, ¿no? Y básicamente es como tener esta cuestión que realmente el planeta no solamente es para que lo disfrutemos nosotros, ¿no? Sino tener una conciencia que realmente lo podamos conservar para las futuras generaciones, tanto humanas como especies, de otras especies que compartimos, ¿no? Las líneas de la educación ambiental, bueno, propicia estrategias de preventivas, básicamente, reorienta patrones de consumo, que es lo que tenemos que trabajar bastante. Yo sé que cuesta trabajo, pero podemos, hay veces hay veces que no cuesta tanto, ¿no? Hay veces que incluso hasta el simple hecho de cargar una botella, por ejemplo, para trasladar su agua, ya están haciendo un pequeño cambio. Primero se empiezan con las cosas que pueden hacer ustedes, y después ya lo van compartiendo con su propia familia, ¿no? Se pueden promover acciones de corresponsabilidad, y nuevamente hay que hacer la participación social, ¿no? Eso tiene que realmente ser el motor, ¿no? que se haga, ¿no? Bueno, la parte de la educación ambiental, bueno, tiene 3 líneas: la educación ambiental formal, que es la que se da en instituciones educativas, en las universidades, en la SEP. La no formal es la que se da justamente en áreas como los museos de ciencias, en los zoológicos, jardines botánicos, ¿no? Y la informal es la que se da de manera cotidiana, cuando ustedes platican, digamos, cuando están tomando un café con sus amigos, o cuando están no sé, en la familia, o hasta en una actividad de un grupo religioso, ¿no? Ellas serían como las líneas justamente de la educación ambiental. Y bueno, les decía que realmente esta forma de aprender de cómo nos podemos interaccionar con el medio, museos como Universum o zoológicos que también pueden participar de manera activa, ¿no? Tratar de hacer este tipo de cambio, ¿no? Vamos a continuar. Y bueno, y al final del día realmente la educación ambiental también pretende que realmente la persona no sea solamente un espectador, sino que participemos de manera activa. Se puede participar de manera activa, uno asistiendo a este tipo de foros, dando también pláticas también, pero más aún cambiando nuestros propios hábitos de consumo, que es lo que realmente necesitamos hacer, ¿no? Entonces realmente vamos a continuar. Bueno, esta triada me gustó también porque realmente al final del día, para lograr hacer realmente un cambio, digamos, en el pensamiento, o sea, tenemos que tener estos factores, ¿no? Desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, la economía no la podemos dejar a un lado, ¿no? Desde el punto de vista ecológico, ¿no? La idea es que también estos cambios justamente sean de manera equitativa, viables, también soportables, ¿no? Para tratar de hacer un manejo sostenible o sustentable, ¿no? Ahora sí, ya van a decir, bueno, ¿y los animales cuándo llegan, no? Ahora sí ya llegamos justamente, ahora sí, ¿qué pasa con los animales y la basura en el mundo? Esas imágenes están bastante impactantes. Y bueno, hay un artículo que salió justamente en el 2017, que en el Global Ecology and Conservation, por Pablo Plaza y Sergio Lambertucci, y es un artículo bastante interesante, lo pueden bajar de internet. De hecho, en su diagrama que ponen aquí, mencionan qué impactos directos pueden tener la fauna silvestre con la basura en particular, y qué conflictos pueden crear incluso, ¿no? De entrada, por ejemplo, puede pasar de que hay especies que son externas, ¿no? Que se empiezan a llegar a los grandes tiraderos, ¿no? Pueden afectar, digamos, la ganancia del peso corporal, la actividad reproductiva, la abundancia de las poblaciones, digamos, de ciertos animales. Por ejemplo, hay gaviotas que van siempre a los basureros en ciertas zonas así cercanas a los puertos pesqueros, ¿no? O pelícanos también, incluso que esos animales pueden ingerir fragmentos de plástico u otros residuos, ¿no? También, en ocasiones, cuando nuestras actividades humanas podemos hacer que las especies animales, algunas las afectamos directamente, haciendo que sus poblaciones se vayan siendo menos, o bien hay ciertas especies animales que les favorecemos con esta producción de basura, ¿no? Como ratas, ratones, cucarachas, ¿no? Entonces, y también animales ferales, ¿no? Gatos y perros en ocasiones también buscan en la basura también cierta parte de su alimento, ¿no? Y entran en conflicto con fauna silvestre y otras faunas que justamente podemos llegar a ver. Ahorita vamos a ver algunas imágenes, ¿no? Esta es una imagen clásica aquí en Ciudad Universitaria, ¿no? Entonces, en ocasiones nuestros tlacuaches de aquí de la reserva del Pedregal de San Ángel, cuando ya nos vamos todos a dormir, pues van buscando alimentos, ya sea en todo el campus universitario, ¿no? Son muy curiosos, de hecho se guían mucho por el olfato y también son bastante tranquilos, ¿no? Incluso yo creo que aquí en la parte, en las periferias del museo, en ocasiones se llegan a quedar atorados, se trepan al bote de basura y ya no se pueden salir, ¿no? Entonces, el problema también es eso, ¿no? En ocasiones sí llegan a encontrar algo de alimento, restos de manzanas, pues que a lo mejor ya es una parte de alimento que está ahí, pero en ocasiones se pueden llegar a comer fragmentos de chicle, plásticos, todo, que al final de cuentas le afecta la salud y que también llega a ser perjudicial para ellos, ¿no? Si llegamos a encontrar un tlacuache en Ciudad Universitaria en un bote de basura, lo único que tenemos que hacer es como doblar un poquito el bote para permitir que el tlacuache salga, ¿no? Para evitar que quede ahí capturado, ¿no?
Incluso también valdría la pena hacer nuevos diseños de botes de basura para evitar que los tlacuaches logren ingresar a esta parte, ¿no? Fauna doméstica, ¿no? Que lamentablemente también luego hay gente que abandona a sus animales en todos lados, ¿no? Vean, si se fijan, estos gatos realmente están prácticamente en los huesos, ¿no? Justamente son animales que fueron tirados ahí literalmente en algún vertedero, ¿no? Y también su condición de salud bastante en animales domésticos, ¿no? Que incluso, y claro, una bolsa de plástico, imagínense una bolsa de plástico en el intestino de un caballo. Los caballos son animales que son muy susceptibles a padecer cólicos, ¿no? Y de hecho un cólico de un caballo le puede conducir hasta la muerte, ¿no? Entonces imagínense, pues ahí los caballos están curioseando en la basura y en ocasiones llegan a ingerir por accidente este tipo de materiales, ¿no? Bueno, son chacales de África. Ahí se ven algunos restos de basura también. En una ocasión también he visto algunas imágenes, por ejemplo, luego cuando han hecho necropsias justamente de animales que están cerca de los contenedores de basura, por ejemplo, de perros o de coyotes, y en ocasiones en el estómago se pueden llegar a ver incluso hasta fragmentos de cigarro, colillas, eso es con lo que se destapan las latas de refresco, o cosas que realmente uno dice, bueno, ¿cómo se comió esto, no? En ocasiones recuerden que el animal, bueno, tiene hambre, ¿no? Y si estas cosas, esos artefactos estaban pegados con fragmentos de alimento, en ocasiones el animal por su hambre se lo llegan a comer completo, ¿no? Entonces, y sí, y claro, afectando directamente a su salud. En la India, en los bordes de la India, justamente también hay un conflicto bastante fuerte entre elefantes, zonas donde cultivan las plantas del té, y los tiraderos de basura. Por ejemplo, los elefantes también son muy curiosos y se guían mucho por el olfato, ¿no? Van a decir, bueno, ¿qué le va a hacer una bolsita de plástico a un gran elefante? Pues no, una bolsita pequeña puede pasar incluso esto lo que sucedió con algunos elefantes justamente en la India, ¿no? Por ejemplo, este elefante falleció por el consumo justamente de plásticos que estaban ahí, y ahí en la parte de la otra imagen pueden ver los fragmentos de plástico que salen en el excremento, ¿no? Y sí, animales carnívoros, ¿no? Como osos, ¿no? Que realmente eso se ve muy frecuente en Estados Unidos, incluso aquí en México, ¿no? En la parte de Coahuila también luego los osos bajan de la sierra, hay una sierra que se llama Sierra de Burro, que hay una buena población de oso negro, pero también llegan a visitar justamente los suburbios de las zonas urbanas, ¿no? Entonces también llegan a comer pues, fragmentos de plástico, cosas así que les pueden llegar a afectar, ¿no? Y bueno, esta imagen creo que la hemos visto mucho en internet, ¿no? En ocasiones los que practican las artes de pesca no tienen el debido cuidado, ¿no? Y en ocasiones las redes justamente de pesca las dejan así a la deriva y pasa este fenómeno. Básicamente se quedan las tortugas, peces, delfines, quedan enmallados básicamente, ¿no? Y ahí ya cuando quedan en esa parte, pues los animales perecen, ¿no? Básicamente. Y sí. La ingesta también es una imagen muy clásica, ¿no? Por eso les digo, realmente tenemos que reducir la cantidad de plástico que consumimos realmente, ¿no? Porque todas esas cosas flotando para aves marinas, pues les representa como algo parecido como a comida, ¿no? Y lo hemos visto incluso en otras imágenes donde hay polluelos justamente de gaviotas o otros animales con los partes del estómago impactado y claro, ya solamente el cadáver, ¿no? Y ven, es una playa, una zona de anidación de esas aves marinas, imagínense, de hecho entre las pelotas realmente es difícil contar la cantidad de pollitos que están ahí, pero bueno, si empiezan a contarlos escondidos entre las pelotas, pues yo veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, como 15 polluelos que están escondidos. Imagínense, es una zona de anidación, ¿no? Donde tendría que ser la playa limpia sin todas esas cosas que están ahí, ¿no? ¿Sí? Y bueno, esa también es otra imagen, digo, este es muy recurrente a nivel mundial, ¿no? De hecho, las cigüeñas, por ejemplo, gaviotas, pelícanos, recurren a esas zonas buscando restos de pescado, buscando algunas cosas que llegan a comer, pero también al final del día también ellas perecen, ¿no? Y bueno, incluso hasta luego hay animales pequeños que en las zonas urbanas, luego son animales muy curiosos. Por ejemplo, van a decir, bueno, ¿qué pasa si no limpio mi bote de yogur y lo tiro así nada más, ¿no? Pues, pues llega a pasar incluso esto, ¿no? Que se ve simpática la imagen, pero al final de cuentas, por ejemplo, la ardilla, el zorrillo, se atrajeron justamente por el envase de yogur y lo que pasó es que metieron la cabeza y se les quedó atorada, ¿no? Si hay alguien que ya está cerquita de ahí, pues le puede quitar el botecito, ¿no? Y ya pues el animal sale vivo, ¿no? Pero si no, al final de cuentas, ahí termina muriéndose con la cabeza atorada en el frasco, ¿no? Y bueno, les decía que nuevamente nuestra actividad humana hacemos efectos negativos justamente con fauna silvestre, pero hay especies que se ven muy favorecidas, ¿no? De hecho, no tengo el dato preciso, de hecho creo que no existe, de cuántas ratas de la especie ratus o ratos novérgicos tenemos en la Ciudad de México, ¿no? Pero al menos, bueno, de manera cualitativa, cuando hemos ido, por ejemplo, cuando me ha tocado ir al centro de Coyoacán, es algo bastante alarmante, porque de repente ustedes caminan por las carreteras de Coyoacán, se sientan, de repente ven la gente que está alimentando a las palomas, algunos pajaritos, y voltean y de repente hay un grupo hasta de 5 ratas comiendo a la par con las palomas, ¿no? Las ratas en realidad son animales que ratus novérgicos, ratus y mus musculus son especies que no eran nativas, las trajeron los europeos a diferentes partes del mundo
y se han aclimatado bastante bien. De hecho, en Europa, justamente hubo momentos incluso la misma rata podía hacer la proliferación de ciertas enfermedades, ¿no? Una rata asociada con su pulga y esta pulga asociada con una bacteria, ¿no? Por ejemplo, había una enfermedad que se llama la peste negra, ¿no? Que justamente está asociada con esta bacteria, justamente que es una bacteria que se llama Borrelia, y que está asociada justamente con las pulgas de las ratas, ¿no? Entonces también esto tiene un efecto negativo tanto en la salud humana como en la salud de fauna silvestre, ¿no? ¿Sí? Y bueno, esto yo creo que lo han visto en algunas páginas en internet. A lo mejor van a decir, eso no existe, bueno, de hecho, voy a decir que el presidente de Estados Unidos ha de decir, no, pues eso, esto es mentira, no existe nada de eso, pero realmente es real. Ese plástico que tiramos justamente en el contenedor y que se va a los grandes vertederos, en ocasiones llega incluso a parar también en el mar. Y en la realidad es que tenemos islas de basura, tenemos islas tanto en la parte del sur de África, en la parte donde está el Océano Índico, en Sudamérica, tenemos dos justamente, de hecho tenemos una muy cercana hacia la parte del Pacífico y tenemos una en la parte del Atlántico. Esas islas de basura en realidad no crean que son islitas chiquitas, ¿no? Ahorita ven la imagen, ¿no? Son islas grandes realmente y que se van, realmente la marea está ahí. Ven, y así es como están. De hecho, ustedes podrían caminar. Hay una imagen de una chica que incluso está como con un kayak y se baja y empieza a caminar sobre las cantidades de basura que están ahí. Ahora imagínense, toda esa es la cantidad de las basura que producimos cada uno de nosotros, ¿no? Y de las grandes ciudades, ¿no? Entonces están ahí. Y bueno, ya nada más, ya estamos terminando. En ocasiones la tecnología nos ha dado grandes avances en cuanto a medicina, en cuanto a ciencia, en muchas cosas, ¿no? De hecho, el ver las imágenes proyectadas por el cañón realmente es algo que antes, pues, a inicios del siglo pasado no se podía hacer, ¿no? Pero también incluso nos han creado necesidades que antes no teníamos, ¿no? Toda esta tecnología, por ejemplo, del uso de celulares, realmente es una necesidad creada, ¿no? En mi generación realmente cuando queríamos, por ejemplo, ver a alguien, bastaba con una llamada por teléfono local y decíamos, bueno, nos quedamos de ver en tal parte. Lo clásico era siempre, por ejemplo, en tal estación del metro, nos vemos abajo del reloj, o en tal parte si nos quedamos, ¿no? Y ya que llegaba bien a la cita, pues ya llegaba a la reunión, ¿no? Pero hoy día, pues realmente los medios de comunicación ayudan bastante, ¿no? Porque ya en un segundo nos podemos comunicar con gente en China, en Japón, en Estados Unidos, ¿no? Pero también nos han hecho bastante dependientes, ¿no? Nuevamente también aquí entra esta cuestión de un consumo crítico. Realmente no es necesario que cambiemos un celular al año. Realmente si podemos darle un buen... Hay una cosa que se llama obsolencia programada, ¿no? Que las empresas hacen que los aparatos ya no funcionen a cada determinado tiempo, ¿no? Lo que pasa es que también es una cuestión económica, ¿no? Pero si aparte nosotros no cuidamos esos aparatos, esa obsolescencia programada se va cortando más que nada, ¿no? Si con el celular, bueno, antes se destapaban las cervezas o los refrescos con los celulares viejitos, ¿no? Pero en realidad, si cuidan su celular, a lo mejor pueden hacer que su celular, si su obsolescencia programada es de 10 años, o bueno, ustedes a lo mejor es mucho, es de 5 años, pues si ustedes no le dan un uso adecuado, a lo mejor la cortan a 1 año. Entonces digo, realmente creo que el ser un uso de cambio de celular cada año, no, a lo único que beneficia son a las grandes empresas, ¿no? Pero, por ejemplo, los minerales que se extraen para hacer un celular o alguna tableta es un mineral que se llama el coltán. Y, por ejemplo, y eso tiene un fuerte impacto, por ejemplo, en las zonas de África, coltán, con C, coltán. Entonces, porque por ejemplo el coltán se extrae de unas minas de la parte donde está, en las zonas donde viven los gorilas, y de hecho también hay explotación infantil, ¿no? en esta industria económica, ¿no? Entonces realmente hay un impacto de cacería furtiva de animales silvestres, hay incluso hasta guerrillas así locales, y todo justamente está en giro justamente por esta economía de la tecnología, pues, básicamente, ¿no? Entonces, nuevamente también hay que ser consumidores responsables, ¿no? Y bueno, ahora sí van a decir, bueno, ante todo este escenario que a lo mejor no es tan alentador, pero tampoco mi idea es que no se desanimen, sí se pueden hacer cosas. De hecho, incluso se pueden hacer cosas desde manera individual hasta de manera familiar y de manera colectiva, que es como debemos de actuar, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos hacer? Pues hay varias cosas que podemos hacer. De entrada, como lo mencionan aquí en el museo y en una parte aquí en la ciudad, hay que seguir estimulando esa parte del reciclaje, ¿no? Separar la basura para que se puedan aprovechar, porque digo, no todo lo que se tira es basura como tal, se pueden dar. Y también tratar de que no desechemos tan rápidamente las cosas, ¿no? Entonces, y separar las materias orgánicas. Por ejemplo, hay cosas que incluso les podemos dar una segunda vida, ¿no? Por ejemplo, esas son unas imágenes de ecoguardas, en donde si se fijan, todas estas cosas las utilizan para hacer macetas, ¿no? Realmente, pues las plantas probablemente nos generan una buena producción de oxígeno, crean una actividad, digamos, didáctica básicamente con la familia, pueden tener algunas cosas. Por ejemplo, ahí está un patín que pudo haber quedado en basura ahí, y ahorita está subiendo como maceta, ¿no? Se pueden emplear algunas cosas, claro, en esas cosas.
envases de refrescos. De hecho, hay algunos grupos justamente que han hecho los envases de refresco, los han rellenado justamente con arena para hacer bardas, ¿no? Y ponen mallas de gallinero y se pueden servir a hacer como pequeñas construcciones, ¿no? Es una forma, es preferible que tengan como construcción a que esté flotando en el mar, ¿no? Entonces, puede ser una alternativa también para tener esta cuestión, ¿no? Y este es un ejemplo bastante bonito. Igual luego me gustaría que lo pudieran buscar, digamos, ahí en internet, algo así. Pero este ejemplo es en Paraguay. Es una comunidad que vive justamente al lado de los bordes, de los grandes tiraderos ahí en Paraguay. Y fue una iniciativa de 2 personas bastante interesantes. De hecho, incluso aquí es algo que también me gusta como compartir con el público que luego llega a platicar. Porque no es necesario, por ejemplo, tener títulos digamos, de licenciados o de maestros o de doctores, ¿no? Basta la pura iniciativa, básicamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, fue la iniciativa de 2 personas, un director de orquesta que se llama Fabio Chávez y una persona realmente de una vida muy humilde, muy sencilla, pero con una gran capacidad creativa que impacta bastante, ¿no? Que es el señor Nicolás Gómez. El señor Nicolás Gómez, su actividad es recolectar basura en esos tiraderos, ¿no? Y por iniciativa con el director Fabio, de repente se les ocurrió enseñar, dar clases de música a los jóvenes, básicamente, ¿no? Cuando empezaron, llevaban instrumentos musicales que compraban de madera y todo así, instrumentos musicales que eran caros, ¿no? Pero la demanda de los chicos que querían tener, aprender música, pues era muy alta, ¿no? Entonces ahí entra en escena el señor Nicolás Gómez, ¿no? Porque de repente se le ocurrió, bueno, hay muchos chicos que quieren aprender música, pero tenemos pocos instrumentos, tenían poquitos violines, poquitos violonchelos, ¿no? Y de repente agarró unas latas que estaban en los botes de basura, los empezó a trabajar y hizo violines, hizo justamente guitarras, hizo violonchelos, una gran cantidad de cosas, ¿no? Que de hecho por eso le digo que es un buen ejemplo de las cosas que se pueden hacer. En ocasiones no se requiere tanto dinero, ¿no? Y bueno, ya les decía, bueno, realmente el 90% de los residuos sólidos se pueden reciclar, ¿no? Y también y solamente un 10% realmente es basura como real, ¿no? Que ahí está, ¿no? Entonces, y bueno, también la iniciativa de mucha gente. Por ejemplo, aquí está otro ejemplo. Ese es un biólogo de México. Esta persona, lo que hizo fue, les platiqué de ese escenario que realmente era el cambio de uso de suelo en la selva, ¿no? La gente cambia por necesidades, también por cuestiones económicas, ¿no? Pero, por ejemplo, esta persona lo que hizo fue, no, bueno, yo no quiero que la selva se degrade, pero necesitamos atraer un recurso económico para la población. Y se le ocurrió comprar un pequeño terrenito, pero no meter ganado, sino hacer unas cabañas para ecoturismo, porque al lado de sus cabañas está un macizo de selva, pero tremendo, literalmente es espectacular, ¿no? Y él empezó justamente a ofertar servicios desde observación de aves, viajes en caballo, observación de primates, caminatas en la playa, observación de estrellas, una gran empresa realmente que sí, y realmente nuevamente es por iniciativa y le ha dado trabajo justamente a la gente de esta comunidad. Entonces, ese lugar se llama la Cobiosfera, ¿no? Entonces, y luego les digo que hay varias actividades en ferias, en jardines botánicos, nada más ya estamos terminando. Es una actividad que se hizo en vísperas del Día del Niño, en el 2018, con mi grupo de la materia del zoológico como centro de conservación. Entonces, pero la idea es justamente que pasemos de ser como espectadores a ser una parte activa, ¿no? Entonces, y es como que el mensaje que les quiero dejar, ¿no? Y bueno, ya estamos terminando. Y bueno, la siguiente, algunas imágenes de esta actividad. Ahí con mis alumnos. Realmente al final del día ellos fueron los que propusieron las actividades. Aquí la bandera de esa actividad, de esas mesas de talleres básicamente fueron un poquito ver la importancia de lo que tienen los pedregales, también el valor que tienen los zoológicos como espacios para conservación y también entender, incluso ellos no utilizaban cosas así que fueran tan caras, utilizaban materiales también como de reciclaje para hacer algunas actividades lúdicas, pero también tratan de transmitir justamente esta información, ¿no? Entonces, y bueno, esta frase me gusta, aunque yo realmente la modificaría porque realmente tiene que ser más incluyente, tendría que ser más bien hacia que hay mujeres y hombres y todas las personas realmente que luchan un día, ¿no? Y que se pueden considerar buenos, ¿no? Hay otros que luchan un año y que sean mejores, ¿no? Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero realmente lo que necesitamos es los que luchan toda la vida, ¿no? Para tratar de hacer esos cambios, ¿no? Y bueno, es por The Bartram Bridge y con esto estamos terminando la plática. Sí, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, algún comentario? A ver, son 3, 6, 7. ¿Todo les quedó clarísimo? ¿O clarísimo? Realmente este cambio es poco a poco, ¿no? Sí, y realmente yo creo que vale la pena porque así como nosotros hemos disfrutado realmente de nuestro planeta cuando han ido al campo, bueno, no sé si la mayoría son biólogos, biólogas, químicos. A ver, nada más para tener una idea, ¿cuántos de aquí son biólogos? Sí. A ver, que la mano, químicos, psicólogos,
no sé, hay psicólogos, aquí están, bueno, de otras carreras, no sé, matemáticos, ¿no? De área social, aquí, físico, muy bien, ¿qué más? De otra carrera, los que no fueron mencionados. Ingenieros, pues exactamente. Al final de cuentas, esto tiene que ser más incluyente, ¿no? Entonces, no solamente es una cuestión de biólogos, ¿no? O de veterinarios, no, realmente esto tiene que ser algo incluyente, ¿no? Como sociedad. Y bueno, y para que les quede recuerdo para la plática, les traje unas tarjetas para que ellas puedan escoger, pero no sé cómo podemos hacer la dinámica, ¿no? Haciendo preguntas, o se las paso para que las escojan, preguntas así las voy pasando, ¿no? No, porque va a parecer examen, ¿no? No, yo creo que si quieren, y al final, si no tienen ninguna pregunta, pueden pasar y pueden escoger las que más les gusten. Exacto. En fin, les agradezco mucho. Muchas gracias al doctor Sí. Noé Pacheco. Ok, estoy bien. Este es un espacio creado por mujeres, principalmente es para mujeres, pero también somos un grupo incluyente donde pueden participar los hombres. Ahorita estamos participando con la colectiva Cuitlac, algo así, de la Facultad de Ciencias. Estamos intercambiando nosotros charlas de copa menstrual y ellos a cambio nos van a dar talleres de autodefensa para quienes estén interesadas, ¿sale? La próxima semana tenemos la plática de cactáceas en México y la siguiente el grupo, bueno, la Asociación Cannabinoides nos va a dar charla del cannabis de uso medicinal. ¿Sale? Bueno, sí. Muchas gracias. Pues muchas gracias. No, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Pues si quieren pasar, escoger, si quieren escoger, y como que vamos pasando. Bueno. También escogen, sí. Sí, o quieren a las